Hola, buen día. Mi nombre es Cindy González. Hoy vamos a resolver el ejercicio 15 del taller 1. En este ejercicio nos piden encontrar las razones trigonométricas restantes a partir de una razón dada y nos dan también el cuadrante o intervalo en el que está el ángulo teta. La idea general será siempre la misma. Debemos identificar el cuadrante, construir un triángulo de referencia, hallar el lado faltante usando Pitágoras y luego calcular las demás razones trigonométricas. Vamos a hacer entonces este ejercicio 1 a 1. Empecemos con el inciso A, donde nos dicen que el seno de teta es 3 sobre 5 y que el ángulo teta está entre 0 y pi medios. Como el ángulo está entre 0 y pi medios, eso significa que el ángulo está en el primer cuadrante. Y en este primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Además, tenemos que recordar que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si el seno vale 3/5, podemos tomar un triángulo rectángulo donde el cateto opuesto valga 3, la hipotenusa 5, y debemos hallar el lado adyacente o el cateto adyacente usando el teorema de Pitágoras. Entonces voy a denotar cateto adyacente como CA, y el teorema de Pitágoras nos dice, si debemos hallar un cateto, ese será la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conocemos al cuadrado. Entonces esto sería raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conocemos al cuadrado. Entonces esto nos dará raíz cuadrada de 25 menos 9. Esto sería raíz cuadrada de 16. Y sabemos que raíz cuadrada de 16 es 4. Como ya tenemos entonces todos los lados del triángulo, los 3 lados, vamos a calcular las demás razones trigonométricas. Empecemos con coseno. Coseno del ángulo teta. El coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, tenemos que es 4 sobre 5. La tangente. Recordemos que tangente del ángulo teta se calcula como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es 3 sobre 4. Ya tenemos 3 razones trigonométricas. Ahora vamos a calcular el recíproco de cada una de ellas. ¿Cuál es el recíproco de coseno? Recordemos que el recíproco del coseno es la secante de teta. Y su recíproco sería entonces 5 sobre 4. ¿Cuál es el recíproco de tangente? Es cotangente. Así que cotangente es igual a 4 sobre 3. Y como tenemos que el seno es 3 sobre 5, su recíproco es cosecante. Es decir, que es 5 sobre 3. Y con esto tenemos el primer inciso, con todas las razones trigonométricas que nos faltaban, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Debemos ahora hacer el inciso B siguiendo esos pasos. Entonces vamos a leerlo. Nos dan la tangente de teta y dicen que es igual a 2. El ángulo está entre 0 y pi medios. Eso significa que el ángulo está en el primer cuadrante. Es decir, que análogamente al ejercicio anterior, todas las razones trigonométricas van a ser positivas para este ángulo. Nos dicen entonces que tangente de teta es igual a 2. Recordemos que tangente, de nuevo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como nos dan 2 para la tangente de teta, esto lo podemos escribir como 2 sobre 1. Lo que significa que el cateto opuesto es 2 y el cateto adyacente es 1. Ahora tenemos que hallar la hipotenusa. Para la hipotenusa vamos a aplicar de nuevo el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa será la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, raíz de 5. Con los 3 lados podemos hallar las razones trigonométricas que nos faltan. Empecemos con el seno.
seno de teta. Recordemos, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto vale 2 y encontramos que la hipotenusa vale raíz de 5. Aquí debemos recordar también que cuando tenemos en el denominador una raíz, podemos racionalizar. Entonces multiplicamos por raíz de 5 sobre raíz de 5. Así el seno nos dará 2 raíz de 5. Multiplicamos raíz de 5 por raíz de 5 y esto es 5. Entonces tenemos el seno. Análogamente vamos a calcular coseno de teta, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es 1. Y hallamos que la hipotenusa es raíz de 5. De nuevo tenemos una raíz en el denominador. Multiplicamos por raíz de 5 y dividimos por raíz de 5 para racionalizar y nos da raíz de 5 sobre 5. Ahora calculemos tangente de teta. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta ya nos la habían dado. Entonces calculemos su recíproco, que es cotangente. Sería 1/2. Hallemos entonces el recíproco de coseno, que es secante. Sería 5 sobre raíz de 5. Racionalizamos de nuevo. Y tendríamos 5 raíz de 5 sobre 5. Simplificamos 5 con 5 y nos da raíz de 5. Y el recíproco de seno es cosecante. Tendríamos que es 5 sobre 2 raíz de 5. Vamos a racionalizar. Y esto nos daría 5 raíz de 5 sobre, multiplicamos 2 raíz de 5 por raíz de 5, nos da 2 por 5. Simplificamos estos dos 5 y nos da raíz de 5 sobre 2. Con eso tenemos las 6 razones trigonométricas para este ejercicio. En este ejercicio hemos recordado también cómo calcular o cómo aplicar la racionalización cuando tenemos raíces en el denominador. Vamos a pasar entonces al inciso C. En el inciso C vamos a ver qué datos nos dan. Nos dan coseno de menos 1/3, donde el ángulo está entre pi y 3 pi medios. Este intervalo para el ángulo corresponde al tercer cuadrante. El ángulo está entre pi y 3 pi medios. En este tercer cuadrante, el seno es negativo, el coseno es negativo y la tangente es positiva. Entonces, teniendo eso presente, vamos a resolver el ejercicio. Bueno, sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Como el coseno es menos 1/3, podemos tomar el cateto adyacente igual a menos 1 y la hipotenusa a 3. Aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar el cateto opuesto, que nos dice que el cateto opuesto sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto que tenemos al cuadrado. Esto nos daría 9 menos 1 al cuadrado es 1, es decir, raíz de 8. Pero recordemos que raíz de 8 podríamos escribirlo de la siguiente manera. 8 lo podemos escribir como 4 por 2. Sacamos raíz a 4, que es 2, y nos queda multiplicada por raíz de 2. Con eso tenemos los 3 lados del triángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente y la hipotenusa. Pero como estamos en el tercer cuadrante, debemos recordar que el cateto opuesto en este tercer cuadrante debe ser negativo. Entonces, como el ángulo está en el tercer cuadrante, nuestro cateto opuesto será menos 2 raíz de 2. Ahora sí, vamos a calcular las demás razones trigonométricas. Tenemos el coseno, calculemos el seno.
cateto opuesto, menos 2 raíz de 2 sobre hipotenusa, 3. Calculemos tangente. Cateto opuesto, menos 2 raíz de 2 sobre cateto adyacente, menos 1. Hacemos ley de signos y tendríamos que tangente es 2 raíz de 2. Con eso tenemos las tres razones trigonométricas principales. Y ahora vamos a calcular sus recíprocos. Empecemos con el recíproco del coseno, que sería la secante. Como coseno es menos 1/3, la secante sería menos 3. Tenemos seno, calculemos su recíproco, cosecante. Como es menos 2 raíz de 2 sobre 3, su recíproco sería menos 3 sobre 2 raíz de 2. Podemos racionalizar, vamos a multiplicar por raíz de 2 sobre raíz de 2. Nos daría que la cosecante es menos 3 raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 por raíz de 2, nos daría 2 por 2, es decir, 4. Así tenemos la cosecante y nos falta por último la cotangente, que sería el recíproco de la tangente, 1 sobre 2 raíz de 2. Volvemos a racionalizar y como resultado tenemos raíz de 2 sobre 2 por 2, 4. Con esto hemos terminado el inciso C. Vamos a pasar entonces al inciso D. Veamos cuáles son los datos que nos dan para calcular. Nos dicen que la cotangente es igual a 3 y que el ángulo está entre pi y 2pi. Es decir, que en este caso puede estar en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Porque nos dicen el ángulo está entre pi y 2pi. Pero la cotangente es positiva, nos dicen que es igual a 3. Recordemos que seno y coseno tienen el mismo signo en el tercer cuadrante, ¿cierto? Ambos son negativos. Y por eso la tangente y la cotangente son positivas en este cuadrante. En cambio, en el cuarto cuadrante, la tangente y la cotangente son de signo negativo, porque el coseno es positivo y el seno es negativo. Entonces, necesariamente el ángulo va a tener que estar en el tercer cuadrante. Con esos datos y esa interpretación, vamos a resolver el inciso D. Analizando los signos, entonces hemos encontrado que teta debe estar en el tercer cuadrante. Entonces, tenemos que cotangente es igual a 3 y cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si vale 3, la cotangente, esto lo podemos escribir como 3 sobre 1. Pero como estamos en el tercer cuadrante, tanto el cateto adyacente como el opuesto deben ser negativos. Entonces vamos a tomar el cateto adyacente como menos 3 y el cateto opuesto como menos 1. Teniendo eso presente, podemos calcular la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras. Cada cateto al cuadrado. Lo sumamos y sacamos raíz. Sería menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto nos da raíz de 3 más 1, es decir, raíz de 4, que es 2. Con ya los valores de los tres lados, bueno, perdón, aquí tuve un error, 3 al cuadrado es 9, es decir, que esto nos da raíz de 10. Ahora sí, como tenemos los tres lados, podemos calcular las demás razones trigonométricas. Entonces, empecemos con el seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, hemos tomado el cateto opuesto como menos 1
hipotenusa hallamos que es raíz de 10. Racionalizamos y encontramos que el seno es menos raíz de 10 sobre, multiplicamos raíz de 10 por raíz de 10 y esto nos da 10. Tenemos el seno, calculemos ahora el coseno. Cateto adyacente, menos 3, sobre hipotenusa raíz de 10. De nuevo racionalizamos y tenemos que el coseno es menos 3 raíz de 10 sobre la multiplicación de raíz de 10 por raíz de 10 nos da 10. Ahora vamos a calcular la tangente, que es el recíproco de la cotangente, que era el dato con el cual hemos partido para resolver este ejercicio. Entonces la tangente es, si la cotangente es 3 sobre 1, la tangente es 1 sobre 3. Y calculemos los recíprocos tanto del coseno como del seno. Empecemos con el recíproco del seno, que es cosecante. Dijimos que la del seno es menos 1 sobre 10, entonces la de la cosecante sería menos 10 raíz de 10 sobre 1. Es decir, que nos da menos raíz de 10. Y el recíproco del coseno sería secante. Dijimos que es menos 3 sobre raíz de 10, entonces su recíproco sería menos raíz de 10 sobre 3. Y con esto ya tenemos las 6 razones trigonométricas del último inciso. Ya hemos resuelto los 4 incisos que nos pedían resolver en el ejercicio. La clave en estos ejercicios es siempre seguir el mismo procedimiento. Primero identificamos en qué cuadrante está el ángulo para saber el signo de las razones trigonométricas. Luego interpretamos el dato que nos dan, la razón trigonométrica, como una relación entre los lados, dos lados de un triángulo rectángulo. Calculamos el lado faltante con Pitágoras y finalmente calculamos las demás razones trigonométricas usando las definiciones. Espero que hayamos comprendido este ejercicio. Nos vemos en el próximo video.